Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Me he quedado pensando, Jesús, en el Evangelio de hoy. Hay un diálogo tuyo con los apóstoles que me ha dejado así pensativo, por decirlo de algún modo. Y bueno, supongo que esto no tiene mucho de extraño, porque los evangelios siempre hacen pensar. Hay muchos detalles, gestos, palabras tuyas, Señor, que no se pillan a la primera, y que parecen un poco misteriosas a veces, invitándonos a poner la cabeza y el corazón para meditarlas, para intentar sacar alguna luz. Pues hoy San Mateo nos cuenta, Señor, que te encuentras con los apóstoles. Hace unos instantes has visto alejarse, triste, al joven rico. Qué pena, Jesús. Una persona que tenía deseos de seguirte, a quien miraste con ternura, pero que estaba atada a sus posesiones, a sus riquezas, y al final eso pudo más que tu invitación. Y me imagino, Señor, que casi te saldrían como una queja, esas palabras que suenan hoy tan contundentes y que nos trae San Mateo. En verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Así dices, Jesús, no solo lo dices una vez, Señor, sino que lo repites, y con una metáfora para subrayar el significado. Y claro, a los discípulos les viene el miedo, y te preguntan entonces ¿quién puede salvarse? Y tú les respondes, es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Me llama mucho la atención este diálogo, Señor. No solo la contundencia con la que te expresas, sino, en primer lugar, la pregunta de los apóstoles. Porque los apóstoles no te preguntan, entonces, ¿cómo dejamos de ser ricos? O, Señor, enséñanos a ser pobres. Porque si el problema era ser rico, porque los ricos no se salvan, la pregunta debería ser entonces cómo ser pobre. Pero no, la pregunta es, entonces, ¿quién puede salvarse? Es una pregunta curiosa. A mí, Jesús, lo que me hubiera venido a la cabeza es decir, ok, oído cocina, hay que ser pobre para salvarse. Y ya está, no hay mucho más que decir, y en caso de preguntar algo, oye, Señor, ¿cómo se hace para ser pobre? La pregunta de los apóstoles es, entonces, ¿quién puede salvarse? Es una pregunta curiosa. Y bueno, pues aquí, Señor, yo me pongo a conjeturar, pero quizás un motivo detrás de esta pregunta tan curiosa puede ser que los apóstoles asumieran, de un modo inconsciente, que hay que ser rico para salvarse. Ya sé que suena un poco curioso, Señor, y claramente esto no lo dice el texto, claro. Pero, ¿y si hubiera algo de esto detrás de la pregunta de los apóstoles? Quizás no, y es solo un pedaleo mío. Pero, ¿y si sí? Si me pregunto, si te preguntas ¿qué es ser rico?, ¿qué respuesta encuentras? Supongo que se podrían dar muchas respuestas a esto. Pero a mí lo que me viene a la cabeza es pensar que la riqueza es control, seguridad. Ser rico es tener las cosas controladas, aseguradas. ¿Qué dan las riquezas, las posesiones, los bienes? Control y seguridad. Un dominio sobre los acontecimientos, sobre los sucesos. Quien tiene mucho dinero puede decidir, pues no sé, hacer un viaje a este país o a este otro, hacer un crucero o hacer el Camino de Santiago. Y quien es rico puede proyectar y planificar, haré esto, haré lo otro, después lo de más allá. Quien tiene muchos bienes puede creer que es capaz de controlar los acontecimientos, y eso le da seguridad.
El pobre, el que no tiene nada, pues es que no puede planificar mucho, porque su batalla es el día a día, ¿no? Sobrevivir. Parece que el pobre no decide, ¿no? Sino que son los acontecimientos los que deciden por él. Si esto es así, o si por lo menos lo tomamos en este sentido, el pasaje que estamos meditando me puede dar una luz muy interesante, Señor. Si quiero salvarme, no puedo ser rico, en el sentido de que no puedo pretender tener un dominio sobre los acontecimientos. No puedo pretender un control sobre los sucesos, una capacidad de planificar mi propia salvación, un afán de seguridad de que las cosas se harán a mi modo y a mi manera. Si quiero salvarme, tengo que aprender a saber dejar el control de mi vida en manos de Dios, a dejar que Él pueda entrar en ella. El joven rico, a pesar de sus buenas intenciones, no fue capaz de poner el control de su vida en manos de Dios. No fue capaz de abandonar esa seguridad que le daban sus riquezas para entrar en el vértigo de seguir a Jesús, de seguirte a ti, Señor. Si lo pensamos bien, Jesús es todo lo contrario de los apóstoles, como nos dice también el Evangelio de hoy. Ellos, los apóstoles, aunque eran materialmente pobres, quizás no todos, pero vamos, seguramente varios de ellos eran personas humildes, lo habían dejado todo por el Señor. Habían superado el miedo de perder las seguridades humanas para fiarse de ti, Jesús. Y de hecho Pedro te lo recuerda, Señor, con algo de su sano descaro, ¿no? Te recuerda que ellos lo han dejado todo, y tú, Jesús, se lo reconoces, y les prometes el 100 por 1 y la vida eterna. Les llamas a ellos ricos de verdad. Y pienso, Jesús, que cuando ellos te preguntan quién puede salvarse, tal vez en el fondo quizás admiten, así me lo parece a mí, que todos los hombres buscan riqueza. Porque nosotros, Señor, siempre buscamos riquezas, buscamos seguridades, buscamos control. Lo llevamos escrito en la sangre. Ponemos nuestras seguridades grandes y pequeñas en bienes, posesiones, proyectos, planes, sueños, planificaciones. Cosas que en sí mismas pueden ser buenas tantas veces, pero que pueden llegar a nublarnos, que sólo si dejamos que Dios tome el control de nuestra vida, sólo entonces nuestra vida está bajo control. Que el control no es nuestro, no es mío, que el control es de Dios, que el control es tuyo, Señor. Y tú nos dices, Jesús, que ese abandono, ese poner nuestra vida en tus manos, eso solo lo podemos aprender de ti. Que la verdadera seguridad no está en bienes, posesiones, éxitos, ideas, sueños, que la verdadera seguridad está en ti. Y eso lo aprendemos precisamente de ti, Señor, viendo tu vida. Quizás por eso tu enigmática respuesta, ¿no? De que esto es imposible para los hombres, pero no para Dios. Esto tenemos que aprenderlo de ti, y queremos aprenderlo de ti. De tu vida pobre, desprendida. De tu vida plenamente abandonada en las manos de tu Padre. Y así te lo pido ahora, te lo pedimos en este rato de oración. Señor, enséñanos a ser pobre, para ser de verdad ricos. Me gusta a mí ver así la virtud de la pobreza, Señor. El problema no es ser rico o ser pobre en el sentido de tener muchísimo o no tener nada. De entre los apóstoles, pues muchos parece que serían más bien pobres, y Mateo, en cambio, hay motivos para suponer que tendría una buena posición. No se trata de eso, se trata de dónde ponemos nuestras seguridades. Y la pobreza, el desprendimiento, poco a poco nos van ayudando a poner nuestras seguridades en Jesús, en ti, Señor. La pobreza va dejando en nosotros esa sensibilidad para no perderte de vista, para no poner nuestras seguridades en nosotros mismos, en bienes, proyectos, planes, posesiones, para no creer que nosotros podemos planificar nuestra propia salvación y controlarla. En el fondo, Señor, la pobreza me ayuda a no quedarme el control de mi vida para mí,
sino a irlo poniendo poco a poco en tus manos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.